Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es otras unidades de medida. Primera parte. Comencemos. Medidas de peso. En el México anterior a la conquista, el peso no se medía con balanzas, sino con cuerpos, esfuerzo y experiencia. La unidad más representativa era el tlamamali, palabra en náhuatl que se puede traducir como lo que se lleva a cuestas o lo que se carga, que designaba la carga que un hombre podía transportar durante una jornada. Quien la llevaba era el tlameme, término náhuatl, que significa el que carga, quien era entrenado para tal oficio desde muy joven y que en la época colonial se modificó a tameme, usándose para nombrar tanto al cargador como a la carga misma. Transportaba entre 23 y 50 kilogramos, recorriendo hasta 25 kilómetros diarios antes de ser relevado. Utilizaba el mecapal, una banda o cuerda de ixtle, que se colocaba en la frente para distribuir el peso por la espalda y columna vertebral. La carga se sujetaba a una estructura de madera llamada cacaxtli, una especie de rejilla o armazón que permitía cargar objetos. En la época colonial, se estimó que cada tameme transportaba 2 arrobas, es decir, unos 23 kilogramos. La expresión carga tuvo también otras varias acepciones. Así, para la cuenta de mantas, una carga correspondía a 20 unidades, y para el cacao, el mismo término equivalía a 24,000 granos, o sea, 3 xiquipili, palabra en náhuatl que se traduce como saco, bulto o costal, que equivalía a 8,000 unidades. Incluso Bernal Díaz del Castillo menciona que 2 cargas pueden equivaler a una gran carga, lo que sugiere un sistema flexible de múltiplos y submúltiplos. La acción de cargar tenía un profundo significado simbólico. En la sociedad de nuestros abuelos, los gobernantes eran exhortados a ponerse bajo la carga, como metáfora de su deber hacia el pueblo. En códices y discursos, el cacaxtli aparece como símbolo del poder, del comercio y del tiempo mismo. Algunas energías, fuerzas, esencias creadoras eran representadas como tamemes cósmicos, cargando el cielo, el calendario o el destino de los hombres. Medidas de capacidad. La apreciación de la capacidad se fundamentaba en la buena fe y la experiencia tradicional, más que en unidades fijas, es decir, basados en recipientes naturales, o elaborados, como son cestos, cajetes, cucharas, corcholatas, manos, etc., los cuales no estaban estandarizados en una medida, como en el occidente. Estas unidades revelan una cosmovisión donde la medida no es abstracta, sino vivencial y contextual. El cuerpo, los objetos cotidianos y la naturaleza se convierten en instrumentos de precisión cultural. La diversidad de términos en náhuatl también indica una rica taxonomía sensorial, donde cada textura, forma y uso tiene su propia unidad. Medidas para líquidos. Centlachipinili o centlachipintli. Es la unidad menor para líquidos y significa literalmente una gota de algo. Centlachipiniltontli, una especie de submúltiplo de la anterior. Una gotilla de algo. Sempopoli. Cantidad de líquido que puede absorber una bola de algodón del tamaño de medio huevo. Se utilizaba para calcular dosis de ungüentos, resinas o infusiones aplicadas con algodón. También en baños o limpias, donde el uso del líquido debía medirse cuidadosamente. Y por último, al mezclar colorantes con aglutinantes o agua. Semixcoli, Semacuahuitl, Senxumatli, Sencuau Xumatli. Son unidades relativas a cucharadas. Todas significan una cucharada y varían solamente en cuanto al tamaño, forma y material del instrumento. Centlaolololi.
la cantidad de líquido que puede gotear de una bola de algodón bien empapada. Testal. Es una porción de masa redonda que se forma antes de hacer una tortilla. Centlamapichtli y centlamatzoli. Ambas palabras se usaban para medir capacidades de productos secos como granos, semillas, legumbres o frutos secos. Las medidas se contaban por puñados, es decir, por unidades manuales pequeñas, y se agrupaban para formar unidades mayores. Acali. Además de ser un tipo de embarcación, acali se usaba como unidad de medida para áridos, es decir, granos y semillas. Y también para líquidos, agua principalmente. Sencuauacali. Su capacidad aproximada era de 27.26 litros. Cuauacaltontli, con una capacidad aproximada de 4.50 y 4 litros. Medidas de superficie. Las fuentes históricas mencionan poco y de forma indirecta las medidas de superficie usadas por los viejos abuelos en la época colonial. Se sabe que sí existían, especialmente relacionadas con la agricultura y la confección textil. Aunque no hay cifras exactas, se mencionan 2 unidades de superficie usadas para delimitar tierras o parcelas. Sencuemitl. Literalmente se refiere a un camellón entre surco y surco, es decir, la tierra sembrada entre surcos. Sempantli significa franja o banda de tierra. Podría referirse a una porción alargada y estrecha de terreno. Los telares de cintura indígenas producían piezas de tela de unos 55 a 75 centímetros de ancho. Para obtener mantas más anchas, se unían 2 o más lienzos longitudinalmente. Estos lienzos, o tiras de tejido, se llamaban piernas por los españoles. Y en náhuatl se les decía sotl o sensotl, que además funcionaba como medida, es decir, una tira o pieza de tejido. Medidas itinerarias. Senesewili, literalmente significa un descanso. Esta palabra viene de nesewia, que quiere decir descansar. Se refiere a la distancia que una persona podía caminar antes de necesitar hacer una pausa para recuperar fuerzas. No tiene una equivalencia métrica exacta, pero normalmente podía variar entre 3 a 5 kilómetros, dependiendo del terreno, el clima y la condición física de la persona. Era una medida práctica y empírica del camino recorrido. Por ejemplo, si alguien decía, el pueblo está a 12 nesewili de aquí, eso quería decir que se necesitaban 2 jornadas cortas de caminata, con un descanso intermedio. Senetlaloli, que literalmente significa una carrera, proviene de tlaloli, que es correr o trotar. Esta medida indicaba la distancia que podía recorrerse en una carrera continua. Se aplicaba en contextos como rituales y competencias. Por ejemplo, las famosas Painani, quienes eran las mensajeras o corredoras oficiales del Imperio Mexica, se encargaban de transmitir mensajes, noticias, órdenes o tributos entre ciudades. Generalmente, eran mujeres jóvenes, fuertes y veloces, entrenadas para cubrir largas distancias a pie. Podían recorrer grandes distancias rápidamente, muchas veces relevándose entre ellas, como en una especie de posta. Algunas fuentes mencionan también Painani hombres, pero el término, en su forma femenina, es el más común. El valor del senetlaloli sería menor que el senesewili, ya que correr es más extenuante, pero se hacía en menos tiempo. Podría equivaler a entre 500 metros y 2 kilómetros, dependiendo del ritmo y del contexto. Estas medidas itinerarias nos muestran que los pueblos nahuas medían el espacio en términos humanos y funcionales, no abstractos. Valoraban el esfuerzo físico y el tiempo invertido, más que la longitud exacta. Además, integraban estas unidades en la organización del trabajo, el comercio y la religión. El tema del siguiente video es
otras unidades de medida. Segunda parte. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexico Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.